y vamos a hablar hoy de fibrilación auricular. Entonces, pues, esta revisión está basada en las guías americanas del 2023 en diagnóstico y manejo de fibrilación auricular. También vamos a apoyarnos de cierta forma en la guía europea que tiene la actualización 2021, pero pues por motivos de novedad vamos a hablar de la guía 2023 de la Sociedad Americana. Antes de comenzar esta charla, pues importante siempre que incluso en las guías se recomienda siempre que a todos los pacientes los tratemos independientemente de sus condiciones sociales, ya sea pronto de sexo, diversidad racial, étnica o social. Digamos que últimamente por la situación y la contingencia que vivimos acá en el país, pues siempre es algo que pues es cada vez más evidente. Entonces, no olvidar siempre que es importante tratar a estos pacientes y ya les voy a comentar por qué es tan importante y tan mórbida esta condición. Entonces me gustó abrir con esto. Niveles de evidencia, pues, son las basadas en las de la guía americana. Entonces, pues son un poco diferentes a las de la guía europea, para tenerlo en cuenta. A mí me gustaría iniciar un poco con la historia también en cómo ha sido la identificación de la defibrilación auricular. Digamos que la fibrilación auricular inicialmente fue escrita de muchas formas. Antes se le conocía como palpitación rebelde, pulso atáxico, el delirium cordis, que cordis del latín de corazón, pero su primera descripción como anatómica en vivo detallada fue atribuida a Sir William Harvey en uno de sus tratados. Este tratado que vemos aquí, que tiene un nombre latín que lo pueden ver también debajo del texto verde, es uno de los más importantes para describir también la función cardíaca. Él no solamente llega a conclusiones muy interesantes como que el origen del pulso se encuentra en algún sitio de la aurícula derecha, prediciendo la existencia del nodo sinusal, sino también que ciertos animales antes de morir presentaban unos ritmos irregulares que se originaban en las aurículas. Entonces, probablemente indirectamente y sin saberlo, el doctor William Harvey lo que hizo fue describir la fibrilación auricular en estos modelos animales. También incluso llega a cosas como el control del ritmo, también incluso puede hablar de otras apreciaciones que no actualmente, pero sí es importante conocer de dónde nacen esas apreciaciones e incluso de dónde vendrá el nombre de fibrilación auricular, que se define también como ese movimiento serpenteante como de bolsa de gusanos que clásicamente describen que es cómo se mueve el corazón. También es algo muy importante que el tema de fibrilación auricular en historia también va íntimamente ligado al desarrollo del electrocardiógrafo. El doctor Wilhelm Einthoven fue el que desarrolló el galvanómetro de cuerda, que fue de los primeros que permitió una aplicación clínica real del electrocardiograma para el diagnóstico de otras enfermedades. Y fue él mismo en 906 quien detalla el primer electrocardiograma que denota una fibrilación auricular. Conseguir el original de electrocardiografía de Einthoven es algo complicado, pero esta imagen se rescata como uno de los primeros registros interesantes de la fibrilación auricular. Esto también va a ser algo muy importante, y es que el doctor Cox y el doctor Lewis van a describir también cómo se origina o qué es lo que perpetúa el movimiento o el ritmo anormal en la fibrilación auricular. Ellos hacen unos estudios en animales donde ellos van como haciendo, como quemando químicamente ciertas zonas en modelos in vivo, de alguna forma, y ellos se dan cuenta que van quemando hasta que llega un punto en que la arritmia cesa. Ellos entonces concluyen que siempre va a ser necesario mantener una cohesión en el músculo cardíaco para poder mantener el ritmo de fibrilación. Esto va a ser muy importante porque es la base de la cirugía de Mace, que es una de las que logra como aislar de cierta forma el circuito de conducción cardíaca, pues para evitar bloqueos de conducción y evitar los focos anormales y propagación de fibrilación auricular. Por eso es que digamos que es importante conocer esta parte histórica porque ellos así teorizan por cosas que en la práctica clínica actual todavía se hacen. Ya para terminar la parte de historia rápidamente, miremos la definición de fibrilación auricular. Fibrilación auricular es una de es la ritmo supraventricular que se caracteriza por un ritmo irregular con una desorganizada contracción auricular. Tres criterios para poder definir un electrocardiograma con una fibrilación auricular.
que es un intervalo RR irregular, un ritmo que evidentemente no es sinusal y puede presentar ondas F, que son como pequeñas ondas que simulan ser ondas P, pero no lo son, que se llaman ondas F de fibrilación, F minúsculas, y un QRS que tiene una morfología estrecha. La gran mayoría, eso está entre paréntesis, que a veces uno puede tener fibrilaciones auriculares asociadas a bloqueos de rama y conducción aberrante que pueden prolongar el intervalo QRS, que puede seguir siendo una fibrilación auricular, pero va a estar sesgado ahí el origen o hay confusión entre el origen auricular y ventricular debido a un bloqueo de rama preexistente. Entonces, por eso es que se conoce que la gran mayoría de las veces pues tiene una morfología estrecha, pues sugiriendo su origen supraventricular. La epidemiología es la arritmia sostenida más común, tiene una prevalencia de casi el 2% en la población general. 50 millones de personas en 2020 tenían fibrilación auricular y 10 de ellas tenían un diagnóstico adecuado. O sea, incluso a pesar de ser tan frecuente, siempre es una condición que tiene un subdiagnóstico. Ya lo veremos en la clínica por qué. Anualmente, un paciente con fibrilación auricular puede costarle al sistema de salud, en este caso estadounidense, $63.000. Es un precio que es bastante alto y se puede comparar a otras patologías crónicas y a veces incluso neoplasia. Eso es per cápita. Y ya globalmente uno puede hablar de 28.400.000 dólares en 2016. O sea, siempre es una condición que es bastante costosa para los sistemas de salud, no solamente por la fibrilación en sí, sino por todas las comorbilidades que tiene asociadas. Y ya les voy a contar en ese precio qué otras comorbilidades vienen asociadas a fibrilación auricular. Esta es otra de las tablas de guía que habla de la epidemiología de la fibrilación auricular. Es importante darnos cuenta que es una condición que es muy prevalente en hombres, también va aumentando con la edad, sin duda, y es más común en aquellos pacientes de raza blanca. También este cuadro de epidemiología me parece muy interesante porque tiene una distribución que, si nos podemos dar cuenta, está muy orientada hacia el norte. es, Hay unas patologías muy interesantes neurológicas que también tienen este patrón de distribución como la esclerosis múltiple y uno podría sacar correlaciones de pronto en aquellos pacientes, no sé, que déficit de vitamina D tendrán que ver con fibrilación auricular. Hay preguntas que se podrían hacer por esta gran distribución que hay, que todavía no están elucidadas, pero pues es interesante pues para generar investigación y preguntas en cuanto a esta distribución. La fibrilación auricular también tiene una serie de factores de riesgo modificables y no modificables. Se asocia a la patología cardiovascular, a tóxicos y a otras condiciones. Aquí tenemos una serie muy importante, la gran lista que tienen las gráficas de la guía, subrayadas, las que me parecen las que voy a hacer énfasis. Empecemos principalmente porque el sedentarismo es un factor con una fuerza positiva bastante alta en comparación con otros factores de riesgo como lo que son el peso y a veces la diabetes mellitus de por sí. Entonces es importante que un paciente que haga ejercicio tendrá pues menos riesgo de hacer fibrilación auricular, independientemente a veces de su peso. Aquí un paciente con patología cardiovascular sin duda tiene mayor riesgo de hacer fibrilación auricular con un hazard ratio de 2 puntos, que es 2 veces un riesgo de desarrollar fibrilación auricular, falla cardíaca que desarrolle fibrilación auricular. Es importante porque casi el 20% de todos los pacientes con falla cardíaca van a desarrollar fibrilación auricular. Y al contrario, es algo que también es cierto, la fibrilación auricular también es una causa potencialmente reversible de un ecocardiograma con FEBI reducida también. Entonces también es tener en cuenta eso que es importante. Enfermedad coronaria, enfermedad valvular, sin duda también se relacionan a trastornos de conducción, especialmente aquellos como lo son la estenosis aórtica, calcificaciones también de las partes membranosas interauriculoventriculares que también se relacionan a bloqueos de conducción. La sepsis también tiene un hazard ratio bastante alto. Digamos que los pacientes también pueden realizar fibrilación auricular de nuevo en unidades de cuidados intensivos y en el contexto del paciente crítico. Entonces, por eso siempre también es importante tenerlo en cuenta. Es muy usual que ocurra. En cuanto a tóxicos, también es importante conocerlos porque en el abordaje de urgencias de fibrilación auricular, digamos que se suelen pedir estos buscando de pronto en causas o precipitantes de la fibrilación auricular, como por ejemplo el consumo de alcohol, que es muy importante también preguntarlo en un contexto de urgencias. Fumar también es muy importante, el hipertiroidismo, también consumo de otras sustancias estimulantes, cocaína, anfetaminas, que también pueden precipitar una fibrilación auricular en el contexto de urgencias. Adicionalmente, eso es muy importante, es que también la guía hace énfasis en esto.
No hay evidencia de que el consumo de cafeína sea un precipitante para desencadenamiento de fibrilación auricular, pero tengan en cuenta que sí va a empeorar los síntomas referentes a palpitaciones en estos pacientes. Entonces no se recomienda mucho lo que es suspender la cafeína porque pues no hay evidencia de que sea algo que la precipite, además de que sí hay evidencia de que la cafeína puede ser beneficiosa en la salud cardiovascular. No es un tema que tocaremos ahora, pero sí es importante que sí conozcan los beneficios con el consumo de cafeína a nivel cardiovascular. Entonces, estas son todas las recomendaciones de la guía referentes al tratamiento de todos estos estilos de vida que les mencioné. Sin duda van a ser recomendaciones, uno, a tratar cosas como lo que es el sedentarismo, hipertensión arterial, diabetes, tener en cuenta cosas como la sepsis, cese de fumar, entre otras grandes recomendaciones que tiene evidencia para mejorar la recurrencia y la sintomatología de fibrilación auricular. Hay otras recomendaciones que ya que son un poco más, digamos, con menos peso. Ya les conté esta que es la 3 que es la suspensión de cafeína. No se recomienda suspensión de cafeína en pacientes con fibrilación auricular, a menos que eso sea algo que les genere síntomas referentes a sus palpitaciones, ya que no desencadena fibrilación auricular. Y en cuanto al sueño, eso es algo también que es relativamente polémico y es aquellos pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño. Hay correlaciones de que sí, aquellos pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño suelen hacer también o tener mayor prevalencia de fibrilación auricular, pero el control de la apnea del sueño no se relaciona a una mejoría sintomática o de recurrencia de la fibrilación auricular. Entonces, digamos que la evidencia siempre es un poco inconclusa con este tema y por tanto se queda como una recomendación 2B de que si usted la identifica, podría considerar también manejarla, pero no lo haga pensando en que va a mejorar sin duda la fibrilación auricular. También si tienen preguntas, no pasa nada, me pueden interrumpir, alzar la mano y también las respondemos sobre la marcha. Esta gráfica también es excelente y es una de las gráficas de la guía para hablar de la fisiopatología de la fibrilación auricular. La fibrilación auricular, como les conté antes, se puede relacionar a múltiples procesos estructurales en el corazón y también tóxicos sistémicos. Cosas como la hipertensión, la enfermedad valvular, que igualmente conllevan activaciones del eje renina-angiotensina-aldosterona, cambios también a nivel fibrótico y de señalización de factores adipositarios, hipertrofia auricular y cardiomiopatías, estrés oxidativo, ya sea por disfunción miocárdica o algún síndrome metabólico, trastornos del sueño. O sea, eventualmente todas esas condiciones van a culminar en el desarrollo de fibrilación auricular. Eso es importante porque siempre tenemos que saber que la fibrilación auricular, más que la patología en sí misma, es una manifestación de estructuralidad o de un proceso sistémico que tenemos que identificar también. Entonces, siempre que hay una fibrilación auricular de novo, es importante, digamos, caracterizar ese corazón tomando un ecocardiograma y también hacer estudios adicionales para sospechar cosas como enfermedad coronaria, de pronto la presencia de disfunciones diastólicas que en el contexto de falla suelen ser inicialmente menos sintomáticas que las diastólicas, entre otras condiciones. Entonces, siempre en enfermedad auricular pensar en estructuralidad. Contra la clínica, pues clásicamente podemos hablar de cosas como lo que es la fatiga, el ritmo irregular que se puede identificar, sobre todo en el contexto de un paciente que esté pues monitorizado, palpitaciones, esta cosa que también es muy clásica que describen que es como una sensación de mariposas en el pecho, como de que si siente una irregularidad en esos latidos, cosas como lo que son mareo también es importante, también puede ser una causa de síncope, disnea y dolor torácico. Digamos que en el contexto de la fibrilación auricular, cuando hay una pérdida de esa contracción auricular, también se va a ver manifestado como una disminución de la tolerancia al ejercicio. Entonces también uno tiene que hacer un diagnóstico también diferencial en aquellos pacientes que tienen deterioro de la clase funcional entre una fibrilación auricular y una posible falla cardíaca también. Claro, puede ser también asintomática y tener presentaciones atípicas en aquellos pacientes especialmente diabéticos o aquellos como que tienen trastornos cognitivos, ya sea demencia Alzheimer, entre otros. Otra manifestación importante que toca detallar es el ACV. A veces muchos pacientes pueden realizar accidentes cerebrovasculares y muchas veces, casi un 20%, podrían ser explicados de origen cardioembólico por fibrilación auricular. Entonces también es algo que ya es parte de temas de neurología, ya se ve, pero pues también explica el hecho de que también siempre se busca activamente la presencia de fibrilación auricular en un ACV isquémico. Esto que les comentaba de la sintomatología nace también de un estudio que intenta evaluar la asociación de diabetes y fibrilación auricular
con el fenotipo, morbilidades neurológicas y demás. Van a concluir que aquellos pacientes con diabetes presentan menos síntomas que lo que yo les comentaba, clásicos atribuibles a FA, pero presentan peor calidad de vida. Entonces también es no pensar de que tiene una correlación directa en que a pesar de que tienen menos síntomas, no la sienten menos o no repercute menos que en aquellos que no tienen diabetes. También es por tenerlo en cuenta, sobre todo porque es significativo esta asociación. Pero también es importante pensar qué cosas y qué consecuencias hemodinámicas tiene la fibrilación auricular también. Entonces, vamos a describir cinco, aquí tres ya hablamos de las otras dos, y van a estar asociadas a qué cambios y qué consecuencias hemodinámicas tiene la respuesta ventricular rápida, el ritmo irregular y la pérdida de la patada auricular, que ya se las mencioné anteriormente. El problema de la taquicardia o la respuesta ventricular rápida en los pacientes es que ellos pueden originar un fenómeno de cardiomiopatía mediada por taquicardias, en los cuales se va a ver reflejada, como les contaba, como una reducción de la fracción de eyección, que en su mayoría es reversible, pero siempre puede haber un deterioro residual de hasta casi el 10 o el 20%, entonces no es despreciable. También esto se va a ver explicado porque evidentemente hay menor tiempo de diástole y esto provoca menor perfusión coronaria. A largo plazo puede generar también fenotipos de dilatación auricular, es importante tenerlo en cuenta. El ritmo irregular por sí solo también puede generar alteraciones hemodinámicas y síntomas. Esto también se ve, digamos que hay una relación entre lo que es el intervalo del RR y la precarga, cosa que explica usualmente la presencia de una reducción de la FEBI, que no suele depender de la función diastólica. Digamos que este tipo de mecanismo por el cual la función diastólica se ve comprometida, digamos, perdón, la FEBI se ve comprometida independientemente de la disfunción diastólica algunas situaciones, implica que el mecanismo por el cual ocurre no es explicado por la ley de Frank-Starling. También hay un fenómeno interesante, pero no clínicamente importante, como los latidos extrasistólicos, que pueden a ustedes sobreestimarles la FEBI, pero también tener una idea de qué latido es realmente por parte del circuito de conducción normal y lo otro que es fibrilación, es muy complicado hacer, sobre todo en ecocardiografía, si uno no tiene tampoco guía electrocardiográfica. Pérdida de la pata auricular que les contaba que es deleteria en condiciones como estenosis mitral, cardiomiopatías hipertróficas o estado de alto gasto como la actividad física o la hemorragia, entre otras, por un menor volumen diastólico que implica también un menor volumen sistólico y puede contribuir esto hasta casi un 15% más del volumen de fin de diástole en pacientes que tienen estenosis mitral. Este mecanismo compensatorio es muy importante y cuando no está en aquellos estados donde debería, pues digamos que el deterioro hemodinámico es más grande. Uno en fibrilación auricular puede hacer síntomas por cualquiera de estas cosas. Entonces es importante tener en cuenta que ustedes podrían controlar el ritmo, la frecuencia del paciente, pero si eso no alivia los síntomas, tienen que considerar de pronto hacer estrategias que incluyan las dos, porque no necesariamente el control del ritmo aisladamente o el de la frecuencia implican que hay un gran alivio sintomático, ¿sí? Usted puede tener síntomas por cualquiera de las dos cosas. Y por lo tanto hay que tratar lo que más genera los síntomas en ese paciente, que ya va a depender mucho de la respuesta que tenga a lo que yo decía inicialmente, que ya después lo veremos en tratamiento. ¿Listo? Otra cosa que también es importante tener en cuenta en tratamiento es que implica el estado postcardioversión. La cardioversión genera un estado de aturdimiento auricular. Es importante que en este estado ocurren y hay mayor posibilidad de eventos embólicos, tanto antes como durante la cardioversión, en pacientes que no son anticoagulados. Entonces, es importante también tener en cuenta que esta mayoría de eventos embólicos van a ocurrir en la primera semana. Esa es una pregunta muy también clásica o en contexto de urgencias. Digamos que ustedes pueden tener un paciente que, digamos, no sé, tiene 25 años o 30 y le hace una fibrilación auricular. Ya de por sí, por prevalencia de epidemiología, pues es improbable que un paciente de esa edad tenga fibrilación auricular, pero puede ocurrir. Y la pregunta es, claro, no es hipertenso, no es diabético, no tiene factores de riesgo cardiovascular. Entonces la pregunta siempre es, bueno, ¿qué hago ahí? ¿Lo anticoagulo? ¿En qué me baso yo aquí para colocar la anticoagulación al paciente? Y en este contexto va a ser independientemente del CHADS-VASc. Digamos que este fenómeno de aturdimiento auricular puede tener una duración impredecible, ¿no? La tasa de eventos embólicos es baja, como puede durar hasta 3 semanas o un mes. Entonces, por eso, digamos que si ustedes se encuentran en esa decisión en un paciente que no tiene más allá de que otras condiciones que no sean su FA, anticoagularlo por lo menos unas semanas, incluso un mes, es válido. ¿No? Y es incluso algo que ustedes podrían justificar dado este mecanismo fisiopatológico.
Claro, hay una caída de contractilidad que es principalmente a nivel de de la auriculilla, un 75%, donde se acumulan principalmente los trombos en este estado, lo que les contaba también. Esto, el 50% de todos los pacientes van a desarrollar ese grave aturrimiento auricular que puede durar hasta 4 semanas o 24 horas, que justifica la anticoagulación en pacientes que tienen un CHA2-VASc de cero, incluso. Una vez ya discutido esta parte fisiopatológica, vamos a hablar de la clasificación. La nueva clasificación de fibrilación auricular es muy similar también a la que hay en falla cardíaca, en la que le dividen los estadios entre 1, 2, 3 y 4, ya hablando de pacientes que estén en riesgo de FA, un estado pre-FA cuando hay unos cambios estructurales y eléctricos no coherentes con FA, pero que pueden desencadenarla. El estado 3 que va a ser ya la FA establecida en sus 4 tipos clásicos definidos anteriormente, como paroxística, persistente de larga data y aquellos en que también, digamos, son posteriores a la ablación y o FAs permanentes, que la FA permanente es aquellos en los que no se realiza ninguna intervención terapéutica en esos pacientes y quedan en ritmo de fibrilación auricular, que no tiene nada que ver con temporalidad. Digamos que el término permanente no implica que esté un tiempo X en FA, como si ocurre en los otros fenotipos, como los de 7 días en resolución sintomática para la paroxística, más de 7 para la persistente o 12 meses para la larga duración. Para el manejo de la fibrilación auricular siguen siendo los mismos por ahora, lo que es el manejo del riesgo embólico, como la modificación de aquellos factores de riesgo modificables y el manejo de los síntomas, que va a ser pues lo principal. Esto, esto está en una base en que los pacientes y nosotros con los pacientes tenemos que también tomar decisiones conjuntas, sobre todo ahora que decidamos lo que es el tratamiento del ritmo de la frecuencia y pues manejar las comorbilidades que ya les conté, que ya, pues bueno, digamos que la única con excepción aquí que no está clara es la de la apnea del sueño, pero de resto todas tienen indicación no va para ser manejada. Listo. Sin duda, pues claro que la escala más válida para el riesgo embólico en FA sigue siendo el CHATS-VASc. Tiene 82 estudios de validación con otros en marcha, pero tampoco es despreciable las otras escalas. Digamos que ATRA y Garfield también van a ser escalas muy interesantes porque estas van a incluir componentes también como para clínicos un poco más objetivos, que sin duda pueden ser más engorrosas, pero tienen un mejor, digamos, una mejor correlación con los eventos embólicos que lo que tiene el CHATS-VASc. Todavía hay mucho camino por delante para la implementación de esas escalas, especialmente lo que es la validación y la conveniencia, porque pues sin duda no son escalas fáciles de realizar rápidamente, como sí lo es el CHATS-VASc. Pues incluye ciertos factores de riesgo que la gran mayoría conocen, como lo puede ser la falla cardíaca, la hipertensión, la edad, la presencia de diabetes mellitus, el tromboembolismo, enfermedades vasculares, también otro rango de edad que es de 65 a 74 años y ser de sexo femenino. Usualmente un punto en el chat VASC suele traducirse a un riesgo del 1% de un evento embólico, siendo ya indicación usualmente 2% en la mayoría de los pacientes, no de sexo femenino y 3 en aquellos de sexo femenino. También no hay necesidad tampoco de que el chatbot sea algo religioso o dogmático. La guía también hace énfasis en que hay otras condiciones que se relacionan a alto riesgo embólico que no están en el chatbot, que es importante considerar y razonables para poder anticoagular a un paciente, como es una obesidad de más de, pues es una obesidad grado 1, hipertensión pobremente controlada, tasa de filtración glomerular también caída por debajo de 45 cc hora, presencia de proteinuria o un agrandamiento también de la aurícula. Todas son condiciones que nos pueden a nosotros también decir, vean, no tiene indicación clara por CHATS-VASc, pero pues digamos que hay otros valores que sopesan que nos hacen razonable la decisión de anticoagular a los pacientes. El CHATS-VASc no es una camisa de fuerza. Entonces, lo que les decía antes, ustedes tienen recomendaciones 1A para poder anticoagular a aquellos pacientes que tienen un riesgo embólico mayor al 2% año. Razonable para aquellos que tienen 1 y 2. Y ya vamos a hablar de cómo decidimos anticoagular a un paciente y con qué. Es que es un tema que sin duda es bastante extenso, pero lo vamos a resumir porque el objetivo no es tampoco tocar todos los estudios, el objetivo no es también hablarlos en detalle, sino también qué diferencias puntuales hay entre el uso de cada anticoagulante y en qué contextos, y especialmente en poblaciones especiales, que eso es también otra cosa que no nos queda muy claro y es algo muy frecuente porque muchos pacientes van a tener condiciones sobreagregadas que pueden tener indicación de anticoagulación.
Es una tabla que me gusta mucho también, que se obtiene de UpToDate, que es un resumen excelente de los estudios. Yo subrayé esto porque es importante tener en cuenta que estudios como Rocket o Engage, que es el estudio de apixaban y edoxaban, fueron hechos en pacientes con alto riesgo y a pesar de ello, digamos que tuvieron unos resultados que mostraron incluso superioridad en la reducción de eventos embólicos. Por ejemplo, en el estado verde podemos ver cómo, por ejemplo, el uso de Abigatran 150 miligramos, que es el estudio RELY, tiene, digamos, una diferencia estadística muy significativa que tiene que beneficiar a Dabigatran en comparación con warfarina en lo que es eventos embólicos. Y ya lo que les contaba, Aristotle y Engage para mortalidad. Es importante, pues eso, que todos esos estudios son comparados con warfarina. Entonces, digamos que otra vez para hacer como el resumen grande, tenemos el estudio RELY, que se compara la dosis de dabigatran 110 y 150 contra el uso de warfarina, el estudio ROCKET, que es el de rivaroxaban, Aristotle, que es el estudio de apixaban, Engage, el de doxaban, y Engage TIMI, que también es un estudio de doxaban de otra dosis, y, bueno, son los dos de 30 y 60 miligramos. Eh, Especialmente, digamos que esos estudios van a ser importantes porque ellos tienen inclusión de lo que es aquellos pacientes que tienen el contexto de un reemplazo mitral mecánico. Eso soportado por los estudios que ya vamos a ver más adelante. Y porque, digamos, está esa regla que algunos conocemos, que es que toda válvula mecánica tiene que llevar warfarina, ¿sí? Y no, porque no puede llevar un DOAC. También estos estudios demuestran que no hay diferencias en riesgos hemorrágicos e incluso hay unos que sangran menos, como lo puede ser la Vigatrana 110, la Pixaban también y Edoxaban tanto en 30 como en 60 miligramos. Es una tabla que también me gusta mucho y si también algunas estudios en la charla que se dio o enfocada en anticoagulación para FA que dio la doctora Ana Cristina Montenegro, que pues me la robó aquí, pero pues ahí está citada que es de ella. Eh, Es una tabla que resume todos esos porcentajes de reducción significativa de desenlace. Vamos a dar cuenta que la Vigatran pues tiene una reducción significativa, una gran cantidad de desenlaces, incluso puede sangrar menos que warfarina a nivel del sistema nervioso central. Beneficio que no existe con la Vigatran 110. Apixaban también tiene unas ventajas sobre warfarina en cuanto a hemorragia, así como rivaroxaban también tiene otras. Muchas veces la gran diferencia de decisión de anticoagulación va a ser, digamos, la adherencia. Recordemos que rivaroxaban suele darse una sola vez al día. Apixaban también es una opción que es bastante segura en aquellos pacientes. Y el dabigatran, que a pesar de que ya no se vea tanto, si ustedes también tienen un paciente que también les asusta un poco el riesgo de sangrado, y ustedes esperan también, en un contexto donde ustedes quieran también revertir la anticoagulación rápidamente, no sé, cirugía y demás, el uso de Dabigatran es respaldado porque aquí en Colombia nosotros tenemos el reversor de Dabigatran, que es el idarucizumab. Entonces, digamos que también usar Dabigatran es razonable si ustedes esperan usar un reversor rápido, porque aquí no tenemos disponible Andexamer alfa todavía, que es el reversor de los otros DOACs que vemos aquí en la tabla. También es otro resumen también importante de las consideraciones farmacocinéticas de cada anticoagulante. Recordemos que cosas como, por ejemplo, Dabigatran tiene un metabolismo que es mínimo, bastante útil en aquellos pacientes que, digamos, que tengan compromiso hepático, podría utilizarse. Su excreción va a ser principalmente renal, tiene una vida media de 2 a 17 horas. Digamos que todos tienen una vida media similar a excepción de rivaroxaban. Otro cosa importante siempre tener en cuenta en con qué clines de creatinina podemos usar también cada anticoagulante y en qué dosis. Recuerden que ustedes pueden ajustar las dosis de Abigatran basadas en el clines de creatinina en un punto de corte de 30 para decidir entre dosis de 150 o incluso de 75 miligramos. Recuerden que el Abigatran también se puede escalar teniendo en cuenta otras consideraciones como lo son la edad, el uso concomitante de verapamilo también es una opción para desescalar la Abigatran a 110 miligramos. Eh, las las de Apixaban también son clásicamente preguntadas, digamos que tienen que tener en cuenta que un paciente que tenga dos de los siguientes criterios también de indicación para ese escalamiento, paciente que tenga más de 80 años, pese menos de 60 kilos o tenga una creatinina sérica de 1,5, que son las cosas que también muy conocidas. El Oxaban no vamos a hablar mucho, digamos, por el hecho de que usualmente no lo utilizamos aquí en Colombia. Eh, la gran mayoría de DOAC se pueden usar en Child B, a excepción del rivaroxaban, ¿listo? O sea, en caso de que pacientes que tengan disfunción hepática Child-Bed,
evitar de pronto el uso de rivaroxaban. Esos pacientes también tienen una condición muy compleja de anticoagulación, sobre todo cuando están en falla hepática o una falla hepática aguda sobre crónica, porque ellos también tienen a hacer mucho riesgo de sangrado debido a la disfunción de producción de factores de coagulación. Es un tema también aparte y también se discutió en el tema anticoagulación de fibrilación auricular y trombosis venosa profunda, que está subida a nuestro canal de YouTube. Y si quieren saber del tema, les recomendaría mucho ver las charlas que están dadas todas por la doctora Montenegro. También a las dosis pasadas también en el fines de creatinina, también es una tarea importante que también les queda en la presentación. Yo las voy a compartir también en el grupo donde estamos todos para que les queden ahí y les tengan también a la mano, porque es muy importante también conocerlos. También temas que, pues, digamos, podríamos extenderlos mucho, pero no lo haremos por cuestiones del horario. Es aquí en los que sus comorbilidades nos obligan a hacer un seguimiento en ciertas fechas. Entonces, claro, aquellos pacientes que tengan alteraciones hepáticas, pues digamos, un poco considerables, un Child C, por ejemplo, o aquellos pacientes con clínicas de creatinina menor a 30, tienen seguimientos muy estrictos de anticoagulación. Tenemos que se monitorea warfarina con el INR. No solemos monitorear mucho el uso de DOAX, pero sí es evaluar a los pacientes pues, que no hayan hecho nuevos eventos de sangrado y demás. La guía recomienda que esos controles son importantes porque el riesgo embólico y hemorrágico es algo que es dinámico. No siempre debería una consulta con un tiempo que no está establecido, pero se debería hacer para usted ver qué condiciones del paciente cambian, que de pronto le sugieren a usted si anticoagular o no, que es una cosa que no se suele hacer mucho, pero también sería importante porque también hay un riesgo que se le está quitando al paciente de hacer sangrado. Lo mismo, no se recomienda el monitoreo DAX, como lo hemos mencionado. Podría ser en un contexto necesario como en un paciente que tenga cirugía bariátrica. ¿Y por qué? El dabigatran suele estar cubierto, tiene una cubierta de ácido tartárico y en aquellos pacientes gastrectomizados pues requieren todavía esas secreciones gástricas pues para poder absorberse. Entonces digamos que si uno tiene un paciente que pues no está gastrectomizado, sino que tiene una cirugía bariátrica, pues que también tiene una alteración funcional gástrica de cierta forma. Entonces sería útil de pronto monitorear los niveles de dabigatran, también considera cambiar la molécula. Bueno, en el tratamiento, aparte de la anticoagulación, va a ser muy importante también considerar aquellas intervenciones en aquellos pacientes que no tienen indicación para anticoagulación, ya es principalmente por contraindicaciones. Contraindicar anticoagulación suele ser muy inusual, pero es importante conocer las condiciones que la contraindican. Acuérdense que muchas veces los sangrados de origen gastrointestinal y genitourinario por sí solas no son contraindicaciones para anticoagulación a menos que estén activas. La guía hace mucho énfasis en que sean condiciones que usted no pueda controlar, que sean, digamos, de difícil manejo. Por ejemplo, lo que sea una neoplasia o un adenocarcinoma vesical que esté sangrando muchísimo también, que haga un compromiso metastásico de difícil manejo, pues digamos que ahí no sería muy útil considerar anticoagulación. Hemorragia de vías digestivas, que yo no conozca su origen, tampoco se recomendaría mucho, así como también la presencia de sangrado intracraniano o intraespinal. Tampoco se recomendaría mucho hacerla en aquellos pacientes en los que usted tiene previsto hacer una punción lumbar. También es una contraindicación para realizar punción lumbar, tener anticoagulación activa y sangrado asociado a las caídas. Ese tema también es muy interesante. ¿El riesgo de caídas influye en la decisión de anticoagulación? Eso es una pregunta que se hicieron hace mucho tiempo también y la evidencia que existe es que para que un paciente sopesando riesgo-beneficio, eh, sangre más por el riesgo de caídas, tendría que caerse por lo menos 295 veces al año para usted, digamos, pensar de que el riesgo de sangrado es mucho más alto que el beneficio que da la anticoagulación. Entonces, pues claro, contar las caídas se puede hacer, pero es muy inusual que una paciente o un paciente pues se caiga 295 veces en un año. Entonces, digamos que pues es importante pues conocerlo, pero no va a ser una contraindicación fuerte para la anticoagulación. También vamos a hacer énfasis en otros procedimientos, como lo que puede ser la oclusión percutánea o el cierre de la auriculilla. Digamos que aquí también una gráfica a esto, que es uno de los estudios del Laos, que es el que evalúa el uso del cierre de auriculilla con dispositivo Watchman contra anticoagulación, y nota que tiene unos resultados bastante buenos. Sí, incluso vamos a mostrar cómo. Básicamente, ahí tenemos una imagen de cómo usan un catéter
para buscar en la auriculilla y lo que hacen posteriormente va a ser este dispositivo que lo que hace es ocluir la auriculilla y ahí va a quedar, digamos que se verifique usualmente que esto está bien puesto porque pues en caso de que no, pues también tiene un riesgo embólico pues muy fuerte y él tiene un cierre que es espontáneo y solo. Digamos que eso va a ser muy importante porque esto nos va a indicar que los pacientes que crónicamente podrían no usar la anticoagulación ya que está contraindicada. Es una estrategia muy útil que aparte se tiene pues no muchas diferencias en cuanto a anticoagulación para la recurrencia de eventos embólicos. Entonces es una intervención que es bastante buena. Los estudios están validados con este dispositivo en particular, que es el Watchman de Boston Scientific. ¿Listo? Pues también tenerlo, conocerlo, que es importante. Unos estudios que también comportan eso, que son los de Watchman contra warfarina, que también son muy clásicos, como lo puede ser el Prevail Trial y el que tenemos acá, que es el de abajo, que se me escapa el nombre en este momento, creo que es el Protect, sí, es el Protect, en el cual el Prevail no encuentra muchas diferencias en cuanto a eso de Watchman contra warfarina, pero el estudio, digamos que Protect sí lo hace, entonces digamos que hay una, no es superioridad, pero sí no hay inferioridad en comparación con warfarina. También hay unas comparaciones que existen entre el Watchman y los DOACs, también similares. Digamos que es un procedimiento que pues, se puede intentar y tiene también unos beneficios muy similares al uso de anticoagulación, en aquellos pacientes donde se contraindica la anticoagulación. Listo. Esa es otra que tenemos también por aquí, que en aquellos pacientes de fibrilación auricular que tienen síndrome coronario agudo, pues vamos a ver cómo funciona la terapia anticoagulante y antiagregante. Es un tema muy curioso, porque digamos que muchos pacientes que tienen fibrilación auricular, pues también tienen otros antecedentes y entre ellos está el síndrome coronario agudo. Entonces, ¿qué pasa en aquellos pacientes donde, claro, yo tengo un paciente, tengo uno que hace síndrome coronario agudo y tengo que llevarlo a intervención percutánea y le coloco un stent, pero tiene a su vez fibrilación auricular? Entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿yo qué puedo hacer ahí? ¿Será que la doble antiagregación que se suele colocar en los pacientes es suficiente para el control del riesgo embólico? ¿O será que lo puedo dejar solo con la anticoagulación de la fibrilación auricular o lo dejo con los tres? Es una duda que siempre existió en el pasado, pero ya se ha esclarecido qué es lo que hay que hacer. Entonces la guía va a recomendar que aquellos pacientes que estén en ese contexto se use anticoagulación con DOACs en combinación con inhibidor P2Y12 en vez de usar lo que es la aspirina. Es uno de los estudios más interesantes y más completos que existe hasta el momento sobre esto de la triple terapia, que es el estudio Augustus. La importancia de este estudio es sin duda importante, es una culminación de una gran serie de estudios que no tocaremos en profundidad, pero los mencionaré rápidamente. El estudio ActiveW fue un estudio que lo que hizo fue demostrar que la agregación dual se asocia a peores desenlaces embólicos en síndrome coronario agudo y PSI, es decir, un paciente que tenga esa indicación para anticoagulación y se dé edad, no es una gran idea y hasta incluso podría hacer daño. El otro estudio que es el WEST, que no es un estudio de fibrilación auricular, lo que sí encuentra es que el uso concomitante de aspirina y P2Y12 y anticoagulación, terapias en cualquier contexto sangraba mucho más. Sin embargo, la mayoría de esos estudios no saben o no pueden concluir qué factor es lo que hace que ese riesgo aumente tanto, ¿sí? Podría ser la aspirina, podría ser el anticoagulante oral directo, podría ser el inhibidor P2Y12. Es una cosa que entonces la Augustus vendría a responder. ¿Listo? Ese estudio incluyó también pacientes que no tenían stent coronario. Digamos que todos los estudios que hay en triple terapia, digamos, en todos incluyen pacientes con stent. Augustus fue el único que no tiene, que tiene un porcentaje chiquito de pacientes que no tienen stent, pero fueron sometidos a intervención coronaria percutánea. Lo que les mencionaba del estudio Augustus es que tiene una metodología que es factorial de 2 por 2. Eso significa que yo voy a tener todo un grupo de pacientes que todos van a estar bajo la influencia del inhibidor P2Y12 y yo los voy así a poner en dos grupos. Uno que se va a ir con un anticoagulante que es apixaban, que es el DOAC, y otro que se va a ir también con warfarin. Entonces, lo que me permite a mí hacer ese estudio es siempre evaluar, digamos, qué factores, pero no con warfarina, sino ver si que se ponían con apixaban y con aspirina o warfarina y aspirina. Entonces, también me permite a mí evaluar eso. Si el problema es el tipo de anticoagulación, o sea, si es el problema el apixaban versus warfarina, o el problema es que en esos esquemas la inclusión de la aspirina. Entonces yo tengo todo ese grupo de pacientes y tengo intervenciones diferentes, aleatorizadas incluso de forma diferente,
ya que el uso de aspirina fue doble ciego, mientras que el de warfarina Apixaban no tanto, y me permite a mí sacar esas conclusiones. La gran conclusión que sacó Abursus, el uso, lo que más hacía sangrar a los pacientes y no se relacionaba a beneficios clínicos en riesgo embólico, era la inclusión de aspirina. Entonces, por eso llegamos a la conclusión de que, de que aquellos pacientes que requieran antiagregación por el stent y una indicación para anticoagulación como fibrilación auricular, se recomienda hacer una doble terapia con apixaban y el inhibidor P2Y12 que ya sea, que se recomienda que sea clopidogrel, que es de los menos potentes que hay. Sin embargo, también les doy otro gran consejo aquí, y es que este estudio también tuvo una significancia muy limítrofe, o sea, no alcanzó a ser significante, pero casi lo es, en lo que es la frecuencia de trombosis del stent. La mayoría de las trombosis del stent van a ocurrir en la primera semana posterior a la PCI, 80% lo harán. Y digamos que por seguridad la guía dice, bueno, este resultado fue borderline significativo, entonces digamos que es recomendable tener un esquema de triple terapia con todas, apixaban, P2Y12 y aspirina, por una semana para disminuir ese riesgo de trombosis del stent y ya después de la semana puedo quitar la aspirina y dejarlo solo con apixaban y con inhibidor P2Y12. Entonces también tenerlo en cuenta que es una cosa que se debería hacer por ese riesgo teórico del aumento de trombosis del stent cuando yo dejo solo doble terapia en esa primera semana. Hay otros contextos de anticoagulación en poblaciones especiales, como lo que es Entonces, ¿me escuchan otra vez? Es que se me desconectó. Sí, Juan, ya te escuchamos bien. Listo, súper. Si quieres, me puedes dar, Nico, me puedes dar un co-host para poder compartir otra vez. Gracias. O espera, creo que yo puedo hacerlo desde. Y bueno, es que se me cayó el internet ya solucionó. Ya vamos a terminar también la charla. Listo. Muy bien, pueden ver la presentación, ¿cierto? Sí, pero quedamos en la anterior, creo, en la parte renal, la enfermedad renal, en esa, Ah, listo. empezando, se cortó. Ah, listo, súper. No, que la recomendación de enfermedad renal, digamos que uno de los anticoagulantes que se pueden usar es la warfarina, ya que no tiene una indicación clara de su uso en estos pacientes, pero no tampoco hay unos riesgos, digamos, muy descritos, no hay mucha claridad de la evidencia sobre eso, entonces digamos que el uso de warfarina en diálisis pues está, digamos que pues es razonable utilizarlo. La última condición especial de anticoagulación es de aquellos pacientes que tienen también reemplazos valvulares. En esta regla de oro, los reemplazos valvulares que son mitrales, mecánicos y asociados a patología reumática, tienen un riesgo tromboembólico mucho más alto que otros reemplazos valvulares mecánicos. ¿Listo?
por lo que el INR terapéutico del reemplazo mitral suele ser 2.5 y 3.5. Usualmente uno está acostumbrado a de que el rango terapéutico de la warfarina suele ser de 2 a 5, de 2 a 3. En estos casos de reemplazo mitral, que ya les comenté otra vez, mecánicas o reumáticas, se recomienda el uso, el intervalo en 2.5 y 3.5. Las otras condiciones también, en caso, sobre todo en las válvulas biológicas, se puede usar anticoagulación oral en caso de que tenga otra indicación para anticoagulación oral. O sea, si tiene fibrilación auricular, trombosis venosa profunda, pues siempre va a ser evidencia uno a dejarlo con su anticoagulación oral, como lo de apixaban, dabigatran, lo que ustedes quieran. En caso de que no tenga otra indicación para anticoagulación oral, dejarlo con aspirina o con el otro es razonable. Digamos que se puede hacer cualquiera de las dos. Solamente muchos de esos de reemplazos biológicos suelen irse con aspirina para la casa. Y lo que les contaba también, los reemplazos que son todos mecánicos van con warfarina. Eso de que todos los reemplazos biológicos, todos los reemplazos mecánicos vayan con warfarina, salen del estudio Realign. Que aquel estudio que lo que hizo fue comparar dabigatran ajustado por tasa de filtración contra warfarina en pacientes que tenían reemplazo valvular mecánico. Es un estudio fase 2 principalmente para ver seguridad. El resultado de ese estudio fue que tuvo que haber sido detenido prematuramente porque apreciaron un aumento inaceptable del riesgo embólico y de sangrado. Aquellos pacientes con dabigatran en ese seguimiento de 12 semanas tenían un 5% de eventos embólicos, mientras que el otro grupo de warfarina no tuvo ninguno. Este estudio también así ha tenido bastante debate, digamos, sobre análisis que tratan de evaluar qué fue lo que pasó y llegan a una conclusión interesante de que, claro, las dosis que usaron de dabigatran eran bastante altas, incluso hasta 300 miligramos. Sin embargo, a pesar de que los pacientes, que esas dosis fueran muy altas, y claro, eso explica el riesgo de sangrado también, pues no explica el aumento del riesgo embólico. Entonces quiere decir que teóricamente la dosis de dabigatran para tener un beneficio en riesgo embólico en válvula mecánica tendría que ser muy alta y supera siempre a aquella necesaria para hacer sangrar más significativamente un paciente. Entonces, por eso es que digamos que se hace esa relación biológica y a veces fisiopatológica también de por qué el uso de anticoagulación con DOAC no debería utilizarse. Ese es el estudio con dabigatran. También hay otros que se han hecho con apixaban que no los incluye acá, pero también justifican usualmente que tampoco se usan otros tipos de DOAC. Conclusión del Realign en general es que no deberíamos usar anticoagulantes orales directos en emplazos valvulares mecánicos, ni dabigatran, apixaban, nada de eso. Se dejan todos con warfarina, independientemente si es aórtico, mitral o tricuspide. Esta parte también es la del control de frecuencia. Digamos que voy a saltar rápidamente al tema de las cosas prácticas, para que no se nos haga tampoco tan larga la charla. Digamos, muchas veces nos hablan de que uno puede elegir entre lo que es el control de la frecuencia o el control del ritmo de los pacientes. ¿Qué intervención usar? Antes, con uno de los estudios, como por ejemplo la FIRM, decían que no habían diferencias en cuanto a control sintomático, en cuanto a control del ritmo y control de la frecuencia, pero un estudio muy reciente que es el AFNET es el que nos va a decir a nosotros que evidentemente hay un beneficio en el control del ritmo para manejo sintomático. Mostrar rápidamente aquí esta tabla que nos habla de, digamos, en qué paciente sería razonable seleccionar una estrategia u otra. La tabla que también está en la guía es excelente. Digamos que ustedes pueden hablar de aquellos factores que favorecen el control del ritmo y control de la frecuencia, teniendo en cuenta que, claro, el control del ritmo va a ser orientada a terapias antiarrítmicas con medicación. También incluye otras intervenciones, como lo pueden ser la ablación y demás. Y la terapia del control de la frecuencia, pues basado en hacer que el paciente esté a una frecuencia menor a 110 latidos por minuto. Ya les voy a contar por qué tiene que ser 110 y por qué es arbitrario y por qué no es menor de 100, porque igualmente 100 sigue siendo taquicardia, pero ahí se considera que está la respuesta ventricular controlada. Aquellos pacientes que entonces sean más jóvenes, que en decisión de ellos mismos prefieran el control del ritmo, que también tengan una historia de fibrilación auricular corta, de una cronicidad, y tengan más síntomas, se benefician de control del ritmo. ¿Por qué, digamos, una o la otra? La primera es por tolerancia de la medicación en los pacientes jóvenes que suelen tolerarla más que los pacientes mayores que tienen, claro, más comorbilidades. La segunda es porque una evolución crónica más corta de FA implica que probablemente hay unos cambios estructurales menos pronunciados que en aquellos que tienen mayor cronicidad de la FA. Una aurícula muy dilatada
no suele ser un factor que favorezca el control del ritmo, porque a pesar de que nosotros controlemos el trastorno electrolítico que hay, muchas veces el foco ectópico estructural físico siempre existe. Entonces, por eso es que no se recomienda mucho en nuestros pacientes controlar el ritmo. Y luego tenemos otras cosas que pues ya son lo contrario para el control de la frecuencia. Aquellos que prefieran control de la frecuencia, pacientes más viejos y que tengan una menor sintomatología asociada a su FA. También hay otros factores como la del examen físico que también se los comenté, una auriculilla pequeña beneficia el control del ritmo. También aquellos que probablemente se han sometido a control de la frecuencia previamente y no les ha ido muy bien, y aquellos pacientes que también tengan, digamos, una disfunción ventricular y demás. Porque lo que también causa la reducción de la FEBI, pues, que les contaba antes, puede ser también el ritmo irregular. Entonces, aquellos pacientes que también tengan disfunciones del ventrículo izquierdo, FEBI reducida, se benefician del control del ritmo también. Eso también es en el contexto de también en caso de pacientes que tengan falla cardíaca. No lo vamos a mencionar aquí en este momento. Entonces, como un resumen también grande de esto, es importante, digamos, como el algoritmo de qué voy a hacer yo en un contexto también práctico de urgencias. ¿Sí? Un paciente que me llega a mí con palpitaciones, que siente desánimo, de pronto se tomó, no sé, estaba tomando cerveza y nos damos cuenta que tiene un diagnóstico de fibrilación auricular. Entonces nosotros nos hacemos la pregunta, y claro, si ese paciente está estable o no. El contexto más fácil de este algoritmo es, claro, un paciente que esté inestable tiene que irse a cardiovisión eléctrica inmediatamente. Eh, esos criterios de inestabilidad definidos como hipotensión, isquemia miocárdica en progreso o edema pulmonar. También recuerden que el dolor torácico es un síntoma también de inestabilidad porque implica que hay un proceso isquémico que a nivel de la cascada de coagulación ya va bastante avanzado, ¿sí? Aquí, también otros como alteración del estado de conciencia y síncope van a nosotros decir, bueno, este paciente está inestable, hay que cardiovertirlo. ¿Listo? Escenario fácil. La cardioversión eléctrica en esos pacientes se recomienda hacer una descarga de 200 joules de entrada. Ustedes van a escuchar de pronto de algunos doctores o algo, pues como no, vea, una FA usted la puede ir escalando, usted le puede dar, empezar por 150 o empezar de 100, 150 y hasta llegar a 200. No se recomienda escalar terapia, escalar voltajes en fibrilación auricular, gracias a que hay estudios como el CHES que comparan esos esquemas con una sola descarga de 200 y casi el 90% de los pacientes van a salir de la FA con la primera descarga de 200. Los otros van a tener que escalar más descargas, se relacionan también a mayores riesgos de quemaduras y dolor y pues no es como muy válido someter al paciente a esas prácticas innecesarias cuando con un solo choque de 200, con adecuada sedación y analgesia, pues lo va a sacar en 9 de cada 10 casos. Listo. En caso de que el paciente esté estable, entonces ahí tengo más tranquilidad. Lo define como bajo y alto riesgo. A menos que ustedes estén en un contexto hospitalario monitorizado completo, en donde ustedes puedan ver el inicio de la fibrilación, asumen que la fibrilación tiene una evolución de más de 48 horas, ¿sí? Porque uno realmente es muy difícil detallar cuánto tiempo lleva esa FA ahí, porque puede ser que tenga un periodo sintomático y después uno descompensado que tenga más evolución y pueda asociarse a la presencia de un trombo intracavitario. No podemos tampoco cardiovertir eléctricamente a una persona que tenga un trombo intracavitario, tampoco farmacológicamente. Entonces, aquellos pacientes en los que ustedes siempre tengan esa duda, asuman que lleva más de 48 horas y háganle un ecocardiograma para verificar que no tenga un trombo intracavitario. Aquellos pacientes que tengan entonces un trombo intracavitario, va a ser importante mantenerlos entonces con anticoagulación por lo menos casi que varias semanas, hasta un mes, y ya después ustedes tienen que hacer ese seguimiento de la presencia del trombo intracavitario o no. Ustedes pueden decidir cualquiera de las dos intervenciones en el momento, en el paciente estable. Ustedes pueden tratar de controlar la frecuencia o controlar el ritmo. Cualquier opción es válida. Ustedes pueden tratar de controlar el ritmo del paciente y darle usualmente lo que es amiodarona o controlar la frecuencia y usar un beta bloqueador. Cualquier opción es realmente válida. Usualmente en el contexto de urgencias, para dar los egresos, siempre se suele recomendar el control del ritmo con amiodarona o con cardioversión eléctrica en caso de que usted, digamos, no le solucione en los problemas del paciente, que en ese caso suelen ser los síntomas, ¿sí? Lo que les contaba antes, asuman eso. Esto está aquí vacío.
Voy a volver un poquito para terminar la evidencia y damos los mensajes para llevar a la casa y terminamos la tabla. Y vemos aquí en Real Line lo que les contaba entonces de cuando considerar que la frecuencia se consideraba controlada, viene de un estudio que es el RACE 2, que lo que hace es evaluar, bueno, claro, un control estricto de la frecuencia de 80 latidos por minuto y uno liberal que va a ser de menos de 110 y va a evaluar desenlaces primarios de muerte cardiovascular, hospitalización, ACV o embolismo sistémico. Al final se dieron cuenta de que no hay diferencias significativas entre tenerla debajo de 110 o tenerla debajo de 80. Y tampoco la hubo en aquellos deslaves secundarios de calidad de vida. Entonces ni siquiera en síntomas tiene ninguna diferencia. Ese estudio también es muy criticado porque muchos pacientes, digamos, que tenían los problemas como en los intervalos o en las mediciones de frecuencia cardíaca. Aquellos pacientes podrían estar no en 110, sino no sé, en 100 y no sé, estar muy cerca. Entonces el otro era 100, 90, el otro 80 versus 85. Entonces digamos que es muy difícil, pues eso, digamos, determinar si esas diferencias de 5 o 10 latidos realmente hacen diferencias, que al parecer no, pero digamos que como es la única de las pocas evidencias que hay sobre esto, ustedes pueden considerar que la frecuencia está controlada si tiene menos de 110 y hay un alivio sintomático del alivio sintomático. Listo, ya básicamente en este lado, mencioné esto y ya podemos haber terminado. El control de ritmo también se basa en otras cosas como la cardiovisión eléctrica, la ablación por radiofrecuencia y cateterismo y ablación por cirugía cardíaca, que cada una tiene su evidencia también importante. Digamos que otras cosas como lo que son la ablación, o la ablación del nodo AB con marcapasos suelen tener indicaciones como quien ya, digamos, ha tenido una intervención farmacológica previa de control de ritmo y frecuencia que no responde y es exageradísimo. No son cosas que se hagan tampoco muy comunes o de que médicos generales o de médicos intermedios incluso nosotros indiquemos, pero pues es importante también tener en cuenta que el manejo del ritmo no solo se trata también de los medicamentos antiarrítmicos, también hay intervenciones quirúrgicas enfocadas en el manejo del ritmo. Pues es para allá a la casa, pues les quería decir esto, que la fibrilación auricular es una patología de alto costo en salud, especialmente por todas sus complicaciones. La fibrilación auricular también es una manifestación de cambios estructurales cardíacos secundarios que tenemos que estudiar siempre. Casi un cuarto de los pacientes con falla cardíaca van a hacer fibrilación auricular y un gran porcentaje pueden tener falla cardíaca, pero por la FA. La cardioversión eléctrica, la cardioversión tanto eléctrica como farmacológica, son estados protrombóticos, incluso en pacientes de bajo riesgo, que también creo que tengo que mencionarlo antes. Un paciente también, idealmente, tiene que cardiovertirse anticoagulado. ¿Listo? Tampoco es correcto asumir la evoluciones de 48, o sea, no es incorrecto asumir que el paciente llama de 48 horas en FA y es recomendable indicar es un ecocardiograma para de pronto descartar la presencia de un trombo intercavitario que me contraindique la cardioversión eléctrica, pues por el riesgo de relación de evento embólico. Y también tener en cuenta todas las alternativas que hay a anticoagulación oral en aquellos pacientes que tienen contraindicación. Y sin es darle a todas las gracias por la mente estar en la charla de hoy. Si tienen preguntas y demás, pues las podemos responder. Súper, Juancho, muy chévere tu charla. Yo tengo una duda, solo si sabes, la recomendación que da la guía sobre la antiagregación dual con P2Y12 y DOAC para pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo y fibrilación auricular, se basa principalmente en el Augustus. Pero ¿hay alguna evidencia como sólida como el Augustus que, digamos, ellos usen para dar esa recomendación? Además de Augustus, que yo sepa, tiene que existir, sobre todo con otras moléculas, sino que se me va el nombre del estudio que hay con rivaroxaban. Por ahora la evidencia más fuerte que hay es con el uso de apixaban, sí, pero no conozco el nombre puntual de qué estudio hay en otras moléculas, pero te garantizo que tiene que haber. Gracias, Juancho. Listo, ¿alguien tiene otra pregunta, otra duda? Listo. Bueno, sin más, pues lo mismo, agradecerles nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Espero que les haya servido mucho. La presentación también queda disponible para todos en el chat grupal, por si quieren tener las tablas de lo que son dosis de anticoagulación, indicaciones y recomendaciones de la guía, que son importantes que podemos usar en la práctica clínica de urgencias o en rotación de medicina interna. ¿Listo? Entonces, no, muchas gracias a todos y bueno, que estén muy bien.
Gracias, Juancho. Muchas gracias.